Pitaya. Gracias por estar aquí. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación, y este es el 9º episodio de Narcosistema. Cuando termines de ver este episodio, espero que quede todavía mucho más claro cuál es la importancia de que haya un periodismo de investigación independiente, que desafía al poder, que cuestiona el poder, y que haga su trabajo de buscar la verdad donde quiera que ésta se encuentre, incluso si es en el infierno, para poder presentar información que sea útil para los ciudadanos y para las víctimas, para poder entender las tragedias más importantes que han ocurrido en México. Estamos hablando de un periodismo que privilegie ante todo el derecho de los ciudadanos y las víctimas a tener la información. Un periodismo que no repita las mentiras oficiales del gobierno. Un periodismo que incluso en los momentos más álgidos sea capaz de demostrar la colusión entre el poder y el crimen organizado. Si estás escuchando este podcast, suscríbete. Ayúdanos a romper los muros de silencio. Ayúdanos a encontrar la verdad. Y encontrando la verdad, encontraremos la justicia. Y encontrando la justicia es la única forma que existe de realmente poder reparar el daño a las víctimas. Hoy es un día negro para este país. Este 26 de septiembre de 2024 se cumplen 10 años de la tragedia ocurrida en Iguala Guerrero, cuando cerca de 80 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados brutalmente por más de 4 horas por parte de toda la fuerza del Estado junto con el crimen organizado. Jóvenes de 17 a 25 años de edad fueron víctimas de una cacería humana. Los puntos donde ocurrieron los hechos se concentraron en 2 partes de la ciudad de Iguala. Una, la calle Juan N. Álvarez, muy cercano al centro histórico, y el otro punto a la salida de Iguala, en la carretera que iba hacia Chilpancingo, a la altura del Palacio de Justicia. Al final de esa noche infernal, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. 3 fueron asesinados. 10 fueron heridos con disparos de bala. Y otras 15 personas que no eran estudiantes también se vieron afectadas y fueron heridas de bala. Toda esta información se encuentra en un reporte oficial del gobierno del estado de Guerrero. El caso del ataque contra los estudiantes y la desaparición de 43 de ellos es un caso que se pudo realmente resolver en las primeras 48 horas, si las autoridades hubieran decidido cumplir con su deber. Si se hubieran hecho peritajes a las armas de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, del Ejército, de la Policía Federal. Si se hubiera llamado inmediatamente a testificar a todos los que habían participado esa noche en los operativos. Si se hubiera llamado a testificar inmediatamente al coronel responsable del 27 Batallón de Infantería. Estaban ahí todas las pruebas. Estaban los casquillos, estaban los vehículos donde ocurrieron los hechos, estaban los testigos, los vecinos que vieron las cosas, estaban los propios estudiantes que sobrevivieron, estaban todos los elementos para resolver el caso. Pero lo que ocurrió después de esa noche ha sido un crimen continuo, que continúa incluso hasta el día de hoy. El encubrimiento del Estado mexicano a los perpetradores de lo que ocurrió esa noche, a los responsables. Un encubrimiento por parte del Ejército mexicano, un encubrimiento por parte de la Secretaría de Gobernación, un encubrimiento por parte de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República,
y el encubridor mayor, el encubridor principal, el poder ejecutivo de este país. Las personas que específicamente participaron en ese encubrimiento, recordemos que estos hechos ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los principales responsables de ese encubrimiento tienen nombre y apellido. Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Jesús Murillo Caram, procurador general de la República. Tomás Cerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal. Y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Y aunque Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, en su campaña presidencial del 2018, prometió dar justicia a las víctimas de esa noche, no lo hizo. Al final, optó por traicionarlos y también convertirse en un encubridor. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en julio de 2024, emitió un escrito entregado oficialmente a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. En él, el presidente de la República me acusa a mí, Anabel Hernández, de haber sido la causante de que los padres de familia, sus abogados, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diferentes organizaciones no gubernamentales del mundo, jueces de México y Estados Unidos, pensaran que el perpetrador, el principal responsable, había sido el ejército. En un documento donde el presidente de la República exonera a los militares de los hechos ocurridos esa noche en Iguala. No, el presidente miente. Fueron las investigaciones que hice durante los últimos 9 años las que fueron revelando claramente, sin lugar a dudas, que efectivamente el ejército había participado activamente, no solo en el monitoreo, en el seguimiento, en el ataque y en la desaparición de los estudiantes, sino que lo había hecho por tener un contubernio con una importante organización criminal que estaba operando en ese momento en Guerrero. Los periodistas, lo único que hacemos es reconstruir los hechos. No fui yo quien ordenó al ejército salir esa noche, pero sí fui quien reconstruyó todo lo que hicieron ese día. Con los años, con los meses, otras organizaciones y personas llegaron a las mismas conclusiones, como la ONU, que pudo documentar las torturas a los detenidos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI, que también pudieron documentar todas las anomalías del caso, los abogados de las familias de los desaparecidos y otras periodistas y organizaciones. La verdad terminó abriéndose camino. Pero no solo eso. La Comisión Especial del caso Ayotzinapa, creada por Andrés Manuel López Obrador y encabezada por Alejandro Encinas, llegó exactamente a las mismas conclusiones que yo llegué. E incluso debo decir que fueron todavía aún más, porque Encinas pudo denunciar directamente que fue el coronel del 27 Batallón de Infantería, José Pérez Rodríguez, quien ordenó días después de esos ataques el asesinato de al menos 6 estudiantes que habían sobrevivido y que estaban guardados en una bodega. Pero, ¿qué pasó esa noche? ¿Dónde están nuestros 43? Y digo nuestros, porque cada uno de estos jóvenes desaparecidos podría ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nosotros mismos. Esta sigue siendo una angustiante y dolorosa pregunta sin respuesta. En este 9º episodio de Narcosistema, por primera vez voy a dar a conocer un brutal y crudo testimonio. Tuve acceso a esta información en 2019 y no la había revelado porque había estado esperando
que hubieran otros elementos que pudieran confirmarlo. No lo había revelado por respeto a las víctimas, por respeto a sus familiares. Pero en este momento creo que es crucial poder dar a conocer esta información y que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Los hallazgos de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, dados a conocer entre 2019 y 2023, me permiten hoy dar a conocer este crudo testimonio que arroja información muy importante sobre lo que habría ocurrido esa noche. Comenzamos. Primera parte. Ayotzinapa. ¿Por qué los estudiantes de Ayotzinapa son tan simbólicos? El modelo educativo de la normal rural Raúl Isidro Burgos nació en Guerrero en 1926. Es uno de los estados más pobres y atrasados del país. La mayoría de los estudiantes son hijos de campesinos de diversas comunidades de la región que ven en el trabajo honesto de profesores una de las formas, una de las vías de prosperidad. Desde hace varias décadas en la escuela emergió el espíritu de que los profesores graduados de ahí fueran un motor de cambio en sus comunidades y promovieran la lucha contra la opresión del poder a los más pobres. En una época, algunos de esos profesores fueron más radicales, como Lucio Cabañas, quien fue líder del movimiento político guerrillero. Fundó el Partido de los Pobres y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, a mediados de la década de los años 60. En 1968, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando ocurrió la masacre estudiantil en Tlatelolco por parte del ejército mexicano, Cabañas impulsaba su movimiento en Guerrero. Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como MAR, era, en 2014, el dirigente del Comité de Formación Política en la Normal de Ayotzinapa. En una entrevista que le hice en 2015, me explicó el espíritu de la escuela en sus propias palabras. Ustedes deben saber que en 1968 y 69 Díaz Ordaz cerró más de la mitad, éramos 691. Entonces, es por eso, por el autogobierno que llevamos. Porque este autogobierno nos hace más independientes, más libres. Más independientes, libres, somos capaces de enarbolar por nosotros mismos iniciativas. La iniciativa de Lucio Cabañas era que junto a la educación oficial, la que viene de los programas del gobierno y del sistema educativo mexicano, debía haber otro paralelo. O sea, una dualidad de planes de estudio rural, pues el alumno recibe una educación del gobierno que le dice que debe ser un maestro dedicado a la academia, al aula de clases. Sin embargo, Cabañas y los demás decían que no, el maestro no debe dedicarse solamente al aula escolar, al aula de clases, tiene que ver con los problemas de la comunidad, tiene que inmiscuirse en los problemas, en las cuestiones, en los porqués de que el niño vaya con el pantalón roto, desnutrido, panzoncito por la desnutrición o lo que sea, ¿no? Tenemos que meternos en el problema. Esa es la esencia del normalismo rural, del maestro. Cabañas fue asesinado en 1974 durante la época de la Guerra Sucia por el gobierno de Luis Echeverría. Para dar una idea más clara de la ideología política que rige en la escuela, cuando uno entra, uno ve un mural del Che Guevara, que dice: si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si me matan, véngame. Si te traiciono, mátame. También hay retratos de Lenin, Emiliano Zapata y del propio subcomandante Marcos, la cabeza más visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya insurrección ocurrió en 1994. Otros estudiantes de la Normal fueron asesinados con el paso de los años, catalogados como izquierdosos, rijosos e incontrolables, por exigir con energía sus derechos a través de manifestaciones, plantones y bloqueo de carreteras. En 2011, en un bloque en la autopista de Cuota, México-Acapulco, policías federales asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera. En febrero de 2012, un juez dictó orden de aprehensión contra 9 funcionarios del gobierno de Guerrero, pero al final todos fueron liberados. Los hechos quedaron impunes. No fue sancionado ninguno de los policías estatales y federales que dispararon aquel 12 de diciembre e hirieron a varias personas. En la transición del gobierno de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto,
se entregó un documento con 5 puntos prioritarios de seguridad nacional. No estaban el cártel de Sinaloa, ni el cártel de los Zetas, ni ninguna otra organización criminal. Tengo el documento. La situación en Guerrero y específicamente las movilizaciones de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos destacaban en el punto número 2 de las prioridades de seguridad nacional de México. Se especificaba sobre el activismo de normalistas de Ayotzinapa. Apenas en marzo de este 2024, en plena era de la llamada Cuarta Transformación, siendo el estado de Guerrero una entidad gobernada por Evelyn Salgado del partido Morena, otro estudiante de Ayotzinapa fue asesinado. Yanqui Cotán Gómez Peralta, de apenas 23 años de edad. Lo mismo ocurrió. Se trató de encubrir a los policías estatales, quienes echaron la culpa a los estudiantes de lo ocurrido. Supuestamente, al final, 2 de los 3 policías responsables se entregaron, pero hoy no sabemos nada de ellos. En julio, familiares de la víctima se quejaron de que los policías podían quedar libres porque la autoridad quería dar carpetazo al caso, según declararon a diversos medios de comunicación. Pero no hay duda de que el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre, ha sido el ataque más feroz después de la Guerra Sucia. Segunda parte. La escena del crimen. Eran los primeros minutos del 27 de septiembre de 2014, cuando el agente del Ministerio Público Local, José Manuel Cuenca Salmerón, llegó a las afueras de Iguala, en la carretera Chilpancingo, y se detuvo frente al Palacio de Justicia. Ahí vio apenas una primera parte de lo que sería uno de los casos de desaparición forzada más cruentos de la historia reciente de México. Casi al frente de las oficinas del Poder Judicial, cerca del letrero "Regresa pronto, Iguala te espera", vieron el camión de pasajeros blanco con rayas verdes de la empresa Estrella de Oro, marcado con el número económico 1531. Las llantas delanteras habían sido ponchadas, la pretezuela estaba abierta y tenía el cristal roto, igual que 2 ventanas a los costados. Al subir al autobús, Cuenca Salmerón vio piedras de diferentes tamaños en los escalones, cerca del asiento del conductor y en el pasillo. Aún se percibían los restos de gas lacrimógeno. A unos 5 metros del autobús encontró prendas de vestir amontonadas, abandonadas. Al separarlas, había 3 camisetas blancas con rastros de sangre, 4 playeras negras y una deportiva, que tenía en la espalda el nombre del equipo inglés de fútbol Arsenal, además de un suéter gris y un pañuelo rojo. Todo esto quedó asentado en las actas del Ministerio Público. Pero hasta el momento, no se ha sabido si en algún momento se les hizo algún peritaje. A las 3:20 de la mañana de ese 27 de septiembre, llegó Cuenca Salmerón a la calle Juan N. Álvarez, casi esquina con Periférico. La escena del crimen estaba mojada y aún chispeaba. A la mitad de la calle, apenas a unas cuadras del Zócalo de Iguala, la lluvia revuelta con sangre y coágulos corría en rachuelos por las grietas en el asfalto que se tragaban el líquido rojo como monstruos insaciables. Ahí estaban tirados y mojados los cuerpos de Daniel Solís y Julio César Ramírez, quienes 6 horas atrás formaban parte del contingente de alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que fue blanco de ataques armados. Daniel y Julio César yacían boca abajo en la calle, como resultado del último atentado. Daniel tenía 18 años y era originario del puerto de Zihuatanejo. Cursaba el primer año de su carrera de profesor. Vestía una sudadera roja, panza azul marino y, como la mayoría de sus compañeros normalistas, guaraches de correa color café. Por el lado derecho de su espalda entró la bala que lo atravesó por completo, hasta salir por el lado izquierdo del tórax. A 2 metros de distancia estaba el cuerpo sin vida de su compañero de escuela, Julio César, de 23 años. Él era vecino de Tixla. También acababa de entrar a la Normal.
Llevaba puesto una sudadera verde, pantalón azul y zapatos negros. Un disparo a quemarropa entró por el lado derecho del rostro y salió por la parte posterior del cuello. En la calle estaban regados los rastros de la cacería humana. Cerca del local de una purificadora de agua quedó un par de guaraches con la suelda de llanta y correas de piel sin dueño. Adelante había otra sandalia correspondiente a un pie derecho y más adelante había la otra correspondiente al otro pie. Había pedazos de dedos de una mano humana dispersos y paredes y banquetas salpicadas de sangre. Por un largo tramo de la calle había decenas de cartuchos percudidos, la mayoría de calibre .223 y 7.62. En medio de la calle estaban varados 3 autobuses de transportes de pasajeros en los que horas antes viajaban los estudiantes de Ayotzinapa. En ese momento estaban desiertos. Las gotas de lluvia golpeaban la lámina y se escurrían una tras otra por los edificios de bala que dejaron los vehículos como coladeras. El camión de hasta adelante era un Volvo de la compañía de transporte Costa Line, con placas de circulación 824 HS1. Tenía una ventana rota por los disparos. El de en medio era otro camión Volvo de Costa Line. Con la ventana trasera estrellada fue el que sufrió menos daños. El tercer autobús era un autobús Mercedes-Benz de la empresa de transporte Estrella de Oro, blanco con franjas verdes. De número económico 1568. Era el autobús donde habían viajado esa tarde juntos Fernando Marín y su amigo Cochiloco, 2 líderes de la escuela de Ayotzinapa. Los agujeros por todos lados mostraban que el camión Estrella de Oro fue el blanco principal de los ataques. Las balas penetraron al nivel de las ventanillas y las llantas fueron reventadas para detenerlo a como de lugar. Por dentro, el Ministerio Público vio que había un reguero de sangre cerca del asiento del chofer, en el pasillo y sobre algunos asientos. Cuando el agente Cuenca Salmerón llegó al lugar de los hechos, la calle ya estaba acordonada por elementos del 27 Batallón de Infantería bajo el mando del capitán José Martínez Crespo y por la Policía Ministerial Estatal. En una acción mecánica, Cuenca Salmerón empezó a contar los indicios en la escena del crimen y los fue marcando con números. El indicio 1 es una camioneta Nissan Urban con ventanillas laterales rotas y el piso ensangrentado cerca de la puerta lateral. El indicio 2 es un Chevy color arena con placas del Estado de México. El 3 es una motocicleta Yamaha azul. El 4 es el cuerpo de Daniel Solís. El 5 son casquillos dorados calibre .223. El indicio 6 es el cuerpo de Julio César. El indicio 7 corresponde a más casquillos y se registra un grupo de 10 del mismo calibre como indicio 8. Cuando los funcionarios de la fiscalía se fueron del lugar, nadie se quedó para cuidar la escena del crimen. Cualquiera podía haber sustraído indicios en medio de la oscuridad. La lluvia terminó y conforme fue saliendo el sol, vecinos y curiosos llegaron al lugar. La escena del crimen les dio escalofríos. Era evidente que ahí había ocurrido una masacre. Algunos vecinos, a quienes entrevisté, dijeron que escucharon gritos y disparos en la noche. Otros vieron unos instantes desde sus ventanas, pero les dio miedo y se ocultaron. En la calle había decenas de casquillos. El tercer camión estaba todo baleado. Los disparos eran de afuera hacia adentro. Eso se notaba por la forma en que estaba doblada la lámina por donde entró la bala. Todo estaba lleno de sangre. Recordaría después, con horror, una señora que se asomó al vehículo. La entrevisté en 2014. El volante estaba lleno de sangre, en el suelo también, todo lleno de sangre, cuajos, y la pared de uno de mis vecinos también estaba embarrada de sangre. A las 8 de la mañana llegó el perito Martín Cantú López a realizar una nueva inspección. Encontró más casquillos calibre .223 y 7.62, un pedazo de dedo, más guaraches sin dueño y un vehículo Jetta que quedó abandonado en una calle perpendicular a Juan N. Álvarez y que presentaba disparos en la carrocería, vidrios y toldo. La noticia del ataque contra los estudiantes comenzó a regarse como pólvora entre medios nacionales e internacionales.
Pronto, el gobierno local, con la ayuda del gobierno federal, crearon una historia, una versión. La primera versión dada por el gobierno del estado, con la ayuda del gobierno federal, fue que el grupo de estudiantes de Ayotzinapa había llegado a Iguala con el propósito de boicotear un evento político de María de los Ángeles Pineda Villa, que en ese momento era esposa de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala. María de los Ángeles Pineda Villa estaba emparentada, sus hermanos habían sido Alberto y Mario, quien habían sido integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. Así que este parentesco de la esposa del presidente municipal ayudaba a crear esta versión. De acuerdo a esa versión, en represalia por este intento de boicot a su evento político, y misericordia, el alcalde de Iguala habría ordenado a los policías municipales atacar y desaparecer a los estudiantes. Según esa versión, la Policía Federal nunca estuvo presente. Según esa versión, ni siquiera había soldados en los batallones de infantería que había en Iguala. De acuerdo a esa versión, en este crimen solo habrían participado autoridades locales y una pequeña organización criminal llamada Guerreros Unidos. De acuerdo a ese relato oficial, los estudiantes viajaban en 4 vehículos y no 5, como realmente ocurrió esa noche. Cuando ocurrieron los hechos en Iguala, yo me encontraba en Berkeley, California. Había sido becada por la Universidad de California en Berkeley, particularmente por el programa de periodismo de investigación. Me habían becado, me habían contratado para hacer una investigación sobre el cártel de Sinaloa en Los Ángeles. Pero los hechos ocurridos en Iguala me hicieron cambiar el objeto de mi investigación. Empecé poco a poco a descubrir que los argumentos dados por el gobierno local y federal no tenían sentido. Me moví como periodista y pude tener acceso a documentos que en ese momento nadie tenía. Tuve acceso a los primeros tomos del expediente que se estaba abriendo sobre la desaparición y el homicidio de los estudiantes. Ahí encontré claramente que el gobierno estaba mintiendo. Fue así como decidí ir al lugar de los hechos. Gracias a esos expedientes a los que tuve acceso, pude conocer las primeras declaraciones ministeriales rendidas por los estudiantes sobrevivientes. Ahí estaba la clave para entender lo que realmente había sucedido. Porque contrario a lo que le decía el gobierno, los estudiantes sí habían visto en el ataque a policías federales. Esto me dejó claro que la versión oficial era una mentira. El reto como periodista era, si lo que estaba diciendo el gobierno era mentira, ¿cuál era la verdad? Realmente, ¿qué había sucedido? Tercera parte. ¿Cómo llegaron ahí? Desde hace décadas, los estudiantes de todas las normales rurales del país participan voluntariamente en las protestas que conmemoran la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército mexicano masacró estudiantes en la Ciudad de México. Y entonces los estudiantes de las normales se organizan para transportarse a la Ciudad de México y participar en esos eventos. Ese año, en 2014, a la Escuela Normal de Ayotzinapa le había correspondido reunir todos los autobuses para que todos los estudiantes de las normales fueran a esa protesta. Es por eso que desde mediados de septiembre, más o menos, los estudiantes de Ayotzinapa habían comenzado a secuestrar autobuses pues en diferentes calles y carreteras de Guerrero. Sobre todo, su principal foco de ataque, dijéramos, era Chilpancingo, donde estaba la central de autobuses más importante. Los estudiantes, días antes de los eventos del 26 de septiembre, habían estado yendo a esa central y habían estado secuestrando autobuses. Ese 26 de septiembre incluso habían intentado ir a Chilpancingo mucho antes de ir a Iguala para poder secuestrar autobuses, pero la estación de autobuses ya estaba rodeada por el ejército mexicano, así que tuvieron que abortar esa misión y estaban buscando nuevos blancos, nuevos lugares donde poder tomar autobuses.
Los estudiantes tomaban vehículos al azar. Era una operación que tenían mucho tiempo realizando. Paraban el autobús, subían y lo tomaban. Bajaban al pasaje y se llevaban el autobús a su escuela. Esto, por supuesto, pues causaba incomodidades a los pasajeros, causaba incomodidades a los choferes, causaba incomodidades a las empresas de autobuses, pero era finalmente una acción pacífica y nunca jamás antes los estudiantes habían sido atacados o habían tenido altercados con las autoridades por esta toma, este secuestro de autobuses. Ese 26 de septiembre de 2014, los normalistas ya tenían acumulados cerca de 8 autobuses que estaban guardados en el plantel de Ayotzinapa. Pero le faltaba todavía más o menos como unos 15, 16 autobuses para completar todos los que necesitaban para ir a la marcha del 2 de octubre. Esa mañana es por eso que en la Normal tomaron la decisión de salir con los estudiantes del primer año a buscar esos transportes que necesitaban. Fernando Marín era un líder estudiantil de Ayotzinapa. Lo apodaban Carrillas. Yo lo entrevisté en 2015. Ese día, 26 de septiembre, él se despertó como cualquier otro en su habitación, en la Normal, hizo todas sus actividades. Al final de esa tarde, él terminó subido en uno de los autobuses donde todos sus compañeros desaparecieron. Me desperté como a las 9 de la mañana, después bajé al comedor, de ahí me trasladé a Chilpancingo, anduve en Chilpancingo un rato paseando, después regresé aquí a la Normal, me fui a mi cubi. Al poco rato me bajé para la parte de acá porque yo vivo en la parte de lo que es La Gloria, yo ahí vivo. Y me vine para acá, por donde está la cancha de aquí techada, y ahí me encontré a mi compañero, el que está desaparecido, el Cochiloco. La situación es que me dice mi camarada, ¿sabes qué? Acompáñame, dice, vamos a un boteo y a tener camiones. ¿Por qué? Porque el camión lo íbamos a ocupar para una marcha el 2 de octubre. Desde ahí yo le dije, cámara, te apoyo, te acompaño. Y me dice, vamos. Así que ya nos subimos, nos trasladamos. ¿Pero quiénes tomaron toda esa decisión? La verdad, no sé. Tú cuando llegaste ya estaba tomada la decisión. Cuando yo llegué ya estaba. Yo no sé quién la tomó y no sé si iba a salir ese día. A mí me dijo mi camarada, acompáñame, échame la mano. Yo nada más fui de acompañante hacia allá. ¿Alguien tomó una lista? ¿Alguien identificó cuántos iban? De hecho, yo no vi y no alcancé a ver nada de eso. O no sé si tomaron lista. ¿Por qué? Porque yo nomás iba de acompañante. Digamos, yo bien si iba, si no me quedaba. Yo podía tomar esa decisión, quiero o quedarme. Pero decidí ir. Pero no sé si tomaron lista. No se me vino a la mente, pues. Y no se me ocurrió de que yo me pusiera atención a todo eso. ¿Iban de buen ánimo? ¿En qué camión fuiste tú? De hecho, ahí me fui en el primer camión, adelante. Pero íbamos todos contentos, relajados, todos alegres. Durante el trayecto, como siempre, le pedíamos al chofer, pónganos una música, pónganos esto, y es el ambiente de nuestros compañeros que siempre íbamos riéndonos, echando con todo respeto, relajo de su madre. Íbamos contentos. Mis compañeros iban de primer grado, iban con sus teléfonos hablándole quizás a su mamá, a sus hermanos, a sus novias, o etcétera. Todos íbamos contentos. Los estudiantes salieron del campus de Ayotzinapa más o menos a las 6 de la tarde rumbo a Iguala. Esta mañana ya habían intentado ir a Chilpancingo a tomar autobuses, pero el ejército tenía rodeada la central de autobuses y por eso tuvieron que ir a Iguala. Uno de los autobuses Estrella de Oro se quedó detenido en un paraje que se llama el Rancho del Cura, y otro autobús de los estudiantes llegó prácticamente a la caseta que daba hacia Iguala. Ahí se quedaron detenidos
esperando que pasaran autobuses para poder tomarlos. Mientras los 2 autobuses donde viajaban los estudiantes estaban en las inmediaciones de Iguala, en el centro de mando y control, que es el C4, que es un centro operativo desde donde se controlaba la seguridad pública en Chilpancingo. Desde ahí, el ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal recibieron la información de que se estaba saliendo estos 2 autobuses del plantel de Ayotzinapa. ¿Por qué los estaban monitoreando? ¿Por qué los estaban siguiendo? Es una respuesta que hasta este momento el gobierno no ha dado. De pronto, mientras los estudiantes estaban esperando que pasaran autobuses que ellos pudieran tomar, empezaron a llegar vehículos al lugar donde se encontraban. El 27 Batallón de Infantería, el coronel Pérez Rodríguez, ordenó, aparte de sus elementos, de ir a vigilar a los estudiantes. A la caseta de Iguala llegó un militar vestido de civil, en calidad de encubierto, a espiar a los estudiantes, y en todo momento estaba informando de todo lo que estaban haciendo al C4 de Iguala y al propio 27 Batallón de Infantería. Por otra parte, la Policía Estatal y la Policía Federal también mandaron vehículos a la caseta ahí de Iguala para estar monitoreando a los estudiantes. Es decir, estamos hablando que los estudiantes habían estado siendo monitoreados y seguidos desde 3 horas antes de que ocurrieran los ataques en Iguala. Estamos hablando de que esa operación no fue simplemente una operación de una cosa que ocurrió de último momento. Es evidente que había una razón por la cual las 3 niveles de gobierno, Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, estaban sobre los estudiantes. ¿No había patrullas de la Policía Federal? No. ¿De la Policía Estatal? Ni una. Después llegaron. ¿En qué momento llegó? En el momento de que, en el momento de ellos, en el momento de que ellos llegaron fue cuando una motoneta color rojo empezó a patrullar ahí donde estábamos nosotros, daba vuelta. ¿Cuántos pasajeros? No, era nada más uno. Iba a dar vueltas y después pasó otro carro. Empezó a dar vueltas y lo mismo hizo. Empezó a dar vueltas y el otro coche como un Suro. También empezó a pasar por ahí. Y era el mismo color rojo. Ya eran como a las 8, ya había oscurecido bien. Cuando ustedes vieron la presencia de la Policía Estatal y Federal, ¿se pusieron nerviosos? ¿Les preocupó? A mi persona, sí. ¿Por qué? Porque cuando llegan ellos, pues luego dicen, no, pues ya no vamos a poder hacer lo que vamos a hacer porque llegó la policía. Y mis compañeros estaban arriba, todos los chavos de primero, nunca lo bajamos en nuestra persona. Ellos siempre lo teníamos arriba en los autobuses, por la situación de que algo pudiera pasar. Los estudiantes que se habían quedado en Rancho del Cura, que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531, lograron detener finalmente a un vehículo, a un autobús. Se subieron, pero el chofer se negó a permitir que lo tomaran y les prometió que si los estudiantes se iban con ellos, él iba a dejar su pasaje a la central de autobuses de Iguala y entonces iba a permitir que los estudiantes se llevaran el autobús. Con esta negociación, los estudiantes, un pequeño grupo de estudiantes, llegó hasta Iguala. Cuando el chofer dejó salir al pasaje, lo que hizo es dejar a los estudiantes encerrados en el camión. En ese momento, los estudiantes llamaron a sus líderes estudiantiles, llamaron a sus compañeros que se habían quedado en el autobús cercano a la caseta de Iguala y en el autobús del Rancho del Cura. Los 2 autobuses salieron en refuerzo de sus compañeros y fue cuando entraron a Iguala. En uno de sus autobuses viajaba Fernando Marín y Bernardo Flores Alcaraz, alias el Cochiloco, su amigo. ¿Cómo es el Cochiloco? El Cochiloco es un chavo alegre. Siempre en mi persona se la pasaba conmigo. Siempre desde los lugares que salíamos era conmigo. Fuimos a diferentes lugares
a conocer y siempre éramos con él. Nunca tuvimos una discusión que anduviéramos siempre contentos. Con todos los chavos era muy contento. Es un amigo mío. ¿Ok? Desde que pasó ese día, él siempre anduvo yo siempre me anduve ahí con él el 26 cuando nos empezaron a hacer lo que nos hicieron. Siempre estuve con él. En ese rato reciben las llamadas. Nosotros nos dirigimos hacia la terminal. De hecho, el otro autobús que estaba en la parte de acá de Ixuco ya también iba para allá. Nos juntamos los dos, íbamos ahí viendo la situación, cómo íbamos a sacarlos, pero cuando llegamos fue tan fácil de sacar a nuestros compañeros porque llegamos, nos vieron, se bajaron, se fueron con nosotros, se subieron a nuestros autobuses, pero como ya estábamos ahí, se nos hizo fácil de agarrar otros dos autobuses. Fueron tres, corrección, fueron tres. Era un Costalay, una Estrella Roja y otro Costalay. En ese transcurso fue cuando empezaron a llegar los policías, empezaron a espantarnos. Ya cuando íbamos saliendo, un autobús, el Estrella Roja, salió de la otra parte de atrás con el otro autobús, la Estrella de Oro, que nosotros llevamos de aquí. Y ya nosotros íbamos en el carril donde sucedió todo. Íbamos en esa calle, pero ya las patrullas las traíamos adelante y atrás y a los ¿Qué lados. camión ibas tú? Yo iba en el camión de atrás, el último camión. Con el cochilocos nos quedábamos juntos, nunca nos separamos de todo lo que estaba pasando. Siempre andábamos juntos. En ese rato siempre estuvimos juntos, los dos. Salimos de la central de autobuses y lo que veo hacia atrás es que teníamos muchas camionetas municipales, estatales, y a su lado están demás camionetas. Aproximadamente es a las 9 de la noche de ese 26 de septiembre que los estudiantes dentro de la central de autobuses de Iguala toman otros 3 camiones. Es decir, tenían ya 5 camiones. Los 2 camiones con los que habían viajado de la escuela y 3 camiones que habían tomado en la central de autobuses. Al momento de salir de la central de autobuses, 2 autobuses tomaron la ruta correcta. Otros 3 tomaron la ruta equivocada y se metieron dentro de lo que era el centro histórico de Iguala. Ahí empezó la primera persecución. De pronto, los 3 autobuses quedaron en medio de una balacera. Los primeros disparos ocurrieron en la calle Juan N. Álvarez, esquina con Emiliano Zapata. En todo ese transcurso, lo que pasa es que los policías nos empezaron a disparar. En el poco rato, mi compañero, el Güero Vasca, le intentó empujar a un policía porque ya le estaba apuntando a un compañero de nosotros. En todo ese traslado desde ahí de la terminal hasta donde podíamos llegar, íbamos en la parte de abajo. Nos bajábamos y nos subíamos haciendo vallas para poder salir. ¿Todos se bajaron? Casi la mayoría, pero no todos nos bajamos. Aparte, en veces yo me bajaba, a veces, en parte no. Porque íbamos todos unidos y quedamos, no, pues te bajas tú, me bajo yo, así nos íbamos coordinando. Cuando fui a Iguala y comencé a reconstruir el caso, hice diversas entrevistas a los estudiantes. Entrevisté a estudiantes que viajaban en diferentes autobuses y parte de lo difícil que fue reconstruir qué es lo que había pasado es que los estudiantes que iban, por ejemplo, en la calle Juan N. Álvarez, en el autobús que iba como cabeza de la caravana, vieron unas cosas que los chicos que iban en el camión de en medio no vieron. Y los que iban en el camión de atrás, los que fue el camión más afectado, más atacado, vieron otras cosas que sus otros compañeros no vieron. Por eso era importante poder hacer entrevistas a los estudiantes que viajaban en cada uno de los camiones. Solo así podía entenderse qué es lo que realmente había sucedido. En los expedientes a los que tuve acceso,
pude encontrar que uno de los estudiantes sobrevivientes, Luis Pérez Martínez, había declarado el 27 de septiembre en la mañana al Ministerio Público que en el ataque contra los autobuses en la calle Juan N. Álvarez no había estado solo la policía municipal. Él dijo categóricamente que había estado presente la Policía Federal y que también había disparado en contra de ellos. Comencé a contactar a otros estudiantes de la normal. Y gracias a los expedientes que tenía, supe que algunos de los estudiantes sobrevivientes, al día siguiente de los hechos, entregaron incluso videos a las autoridades de los hechos que ellos habían grabado con sus teléfonos celulares. Lo primero que hice cuando llegué a la normal de Ayotzinapa y pude ya conocer a los líderes estudiantiles y hablar directamente con ellos es pedirles esos videos. Algunos de ellos estaban sorprendidos porque se supone que era una cosa que nadie sabía. Yo les dije que había descubierto que esos videos los habían entregado a las autoridades, pero que las autoridades no describían lo que había en esos videos. Es ahí cuando me los entregaron y pude efectivamente constatar de viva voz de los eventos que estaban ocurriendo que efectivamente la Policía Federal estaba presente en el lugar del ataque. ¡No, mataron a uno, culeros! ¡Bájense! ¡Bájense, hijos de más! ¡Márquenle! ¡Ya le marcaron! ¡Márquenle, buscales! ¡Tú! ¡Márcale a los vatos, venga! ¡Alguien que tenga saldo, fuerza! A ver, vamos. ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! Oye, ¿tú no tomarle foto de otro? Número de la marca. 154, 108, 20, 16. ¡Ábrete! ¡Ya mataron uno! ¡Háblale a la ambulancia! ¡Háblale a la ambulancia! Hay que subirlo en este bus. Bravo, güey. Avísenle a las 30, 100 números que se están tocando todo el tipo de madre. ¿Dónde? La prensa, güey. Ya le están yendo, policías. Van a quedar los federales, van a querer ¿qué disparan? ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Dale los castillos, cabrón! ¡Dale lo que hiciste, verdad, mierda! ¿Por qué los andas buscando? ¡Pinche perro, los de huevos! Bueno. ¿Y este es el vato, güey? Bueno.
Bueno, necesitamos una ambulancia aquí al Rodrigo Herrera. Hay un compañero que le falta la respiración. ¡No recoge los castillos! ¿Por qué lo recoge, hijo de tu puta madre? ¿Sabes lo que hiciste, maldito perro? Necesitamos... En el momento de cuando llegamos a salir al periférico, fue cuando ahí se le atravesó una camioneta al primer autobús. Y pues el miedo de que quitara, echarle el autobús a la camioneta fue cuando ahí nosotros ya no pudimos avanzar a otra parte. Fue cuando ahí el autobús donde iba yo, la destrozaron todita, le empezaron a punchar todas las llantas de adelante y las de atrás, y en los vidrios le empezaron a disparar. Ese momento es muy, pero muy, en primer lugar, feo. Después, los policías ya trataban de matarnos a todos ahí. Adentro del camión nos tiramos al suelo, en el pasillo. Ahí nos quedamos. Mis compañeros lo que decían era que qué íbamos a hacer, qué podíamos hacer. En mi persona, fue ahí cuando yo le pedí el extinguidor al chofer del autobús. Le dije, ¿sabes qué? Agítame el extinguidor, no sé cómo voy a bajar, pero vamos a salir de aquí. Fue ahí cuando el extinguidor ya lo llevaba bien agitado, y cuando al momento de que yo me paro, me bajo, cuando yo me bajé me tiraron un balazo en la puerta. Me volvieron a tirar un balazo, pero fue grande la situación que no me valieron en ese rato. Fue ahí cuando yo me quedé en medio de los dos autobuses y cuando le tiré el extinguidor a los policías y ahí explotó el extinguidor. En ese rato fue cuando ahí me dieron mi balazo. Ahí fue un policía municipal el que me valió a mí. Y los estatales estaban en la parte de acá disparando. Fue cuando a mí, en la parte de acá, estábamos así. Fue cuando el policía en la parte de acá de derecha fue el que me disparó para el momento de bajarme. Y al tiempo de dar mi balazo me caigo. Pero de ahí agarré, me caí como pude, me volví a subir al autobús. Toda la sangre que está en ese autobús es mi sangre, mía. De todo del En exterior. el pasillo En el pasillo. Mm. Es toda la sangre, esa es mía. En ese rato me vuelvo a subir al autobús, le digo a mis compañeros que estoy baleado. En ese rato en mi mente pasó que yo ya no tenía salvación. Dije, si a mí me dieron en mi brazo, pues mis compañeros lo van a matar. En ese rato se me vino en la mente, pero después reaccioné y dije, no. ¿Por qué? Porque si yo pienso negativo o positivo, de ahí yo me puse a analizar y dije, no. Fue cuando a mi compañero, el cochiloco, le dije, ¿sabes qué? Márcale a la Parca. ¿Quién es la Parca? En la Parca era nuestro secretario general antes. La Parca estaba aquí en la escuela. Sí. Era cuando le marcó el cochiloco. Y en ese rato, un compañero de primer grado que le dicen el Botas, fue el que me puso un paliacate en mi brazo derecho. Fue él cuando en ese rato le dije, ¿sabes qué? Amárrame el paliacate en mi brazo derecho porque es mucha sangre la que estoy tirando. Para que sea así se pueda detener la sangre. Fue cuando él ahí me la amarró con un miedo que pues mi mano estaba muy destrozada, todos los tendones. Yo nunca me imaginé que fueran los tendones, simplemente vi las tiritas blancas que salían de mis manos. En ese rato le marcan a la Parca. Fue cuando ahí mi compañero, el cochiloco, le dice al chofer, ¿sabes qué? Hay que darnos por vencido porque al Carrillos ya lo balearon, ya no va a poder acompañarnos, apoyarnos. Fue en ese rato que el chofer, el conductor del autobús se baja y dice, soy el conductor, y tampoco lo respetaron. En ese rato, con todo respeto, le dijeron los policías, ¿sabes qué? Nosotros no nos importa quién seas tú. Tú eres uno de ellos, tú eres igualito que ellos.
¿Por qué? Porque los cargas a ellos, eres también Ayotzinapa. Nos bajaron con las manos atrás, en la nuca, y en mi persona también me hicieron lo mismo con mi mano en la nuca, así lastimada, me hicieron que me la pusiera en mi mano en la nuca. Y pues toda mi ropa bien llena de sangre, mis zapatos. Y en ese rato fue cuando ya mis compañeros lo empezaron a bajar. Y en la parte de la izquierda, donde le digo, donde está el árbol, ahí fue donde mis compañeros empezaron a acostar, a todos en fila, a toditos. Pero a mí, ahí me lamentaron. Dijeron, hijo de tu puta madre, acuéstate, porque ya te estamos dando una orden. Fue cuando yo me acosté con la mano herida en ese lado, del lado izquierdo. Ahí fue cuando a mí me acostaron con la mano otra vez en la parte de la nuca. En ese rato nos acuestan ahí y yo todavía exigía que yo era el que estaba lastimado. Decía, ¿sabes qué? Lleven a un hospital, a mis compañeros no le hagan nada. Los dos, estatales y municipales. Un estatal fue cuando a mí ahí me dice, ¿sabes qué? Te va a la chingada. El otro policía le dice, ¿sabes qué? Mátalo de una vez. Dice, ¿por qué está herido ese? Dice, ya, mátalo, dice de una vez. Fue ahí cuando a mí me ponen el arma en mi cabeza. Me la pusieron en mi parte, en mi sentido, arribita de la oreja. Ahí me la ponen ¿Del lado derecho? del lado izquierdo. Me la pusieron. ¿Por qué? Porque yo estaba tirado y igual me hicieron que mi mano la bajara en el suelo, la lastimada, y me hicieron así del lado izquierdo. Ahí cuando dice el otro policía, ¿sabes qué? Ya mátalo, dice. ¿Para qué lo vas a dejar herido? Dice, mátalo de una vez. Fue cuando de ahí el policía quizás reaccionó, o quizás que no sé qué se le vino a la mente, y agarra y se hace un lado, me quita el arma de la cabeza y se hace un lado. Fue cuando ellos mismos le marcaron a la patrulla que me fuera a traer a mí. Corrección, una ambulancia, que me fuera a traer a mí. Fue en la ambulancia, cuando ellos llegaron ahí, la ambulancia llegó ahí, que le dice a los policías, ¿qué? Es que tenemos miedo de que nos vayan a esperar los muchachos que están del otro lado. Fue ahí mi persona que yo me puse y pensé y dije, ¿cómo le van a esperar a mis compañeros si no tenemos ni armas, no tenemos nada? Fue cuando en ese rato me levantaron, me revisaron, me registraron todo y me querían quitar mi teléfono, pero no se los di. En ese rato que me suben y al poco rato fue cuando mis compañeros empezaron a echar a las patrullas. Me empezaron a levantar. De ahí la situación, cuando a mí me levantan, ya mis compañeros ya no los vi para dónde les dieron. Era una patrulla estatal y municipal la que estaban. La que estaba ahí era una estatal, la que estaba ahí. Y las municipales estaban al otro lado. De hecho, eran unos 10 y estatales eran más, también igual como unos 8 o 10, eran varios. De hecho, todos estaban dispersados en los puntos fijos. En la parte de atrás estaban dispersados disparando. En la parte de adelante simplemente vi cuando mis compañeros se asomaban. ¿Por qué? Porque yo era el que más me movía y me hacía a los lados. Y ahí fue cuando, en ese rato que yo estaba tirado y me moví, fue cuando me golpearon. Un policía fue cuando me golpeó mi rostro y que me empezaron a dar patadas en mis costillas. Me empezaron a golpear a mí ahí en ese rato. ¿Por qué? Porque yo era el que más me hacía movimiento. Yo me retorcía a los lados, me quería parar y no me dejaban. De hecho, cuando nos bajaron 3 policías de ahí, ya todos tirados. Nadie, ni un policía se puso a controlarnos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que si se movían, nos iba a llevar la chingada. Si nos movíamos, nos iban a matar. Fue cuando mis compañeros se quedaron acostados y nada más se veían unos hacia los otros, pero a boca abajo. Fernando Marín Carrillas, el único sobreviviente de ese autobús, se quedó internado cerca de 3 días en el hospital. Sus compañeros de la escuela iban a visitarlo, pero no le querían decir lo que había sucedido. Estaba convaleciente de su herida en su brazo y no quisieron someterlo a mayor estrés.
Finalmente, tuvieron que contarle la verdad. Ahí, en ese momento, Fernando Marín se enteró que todos sus compañeros que viajaban con él en aquel autobús habían desaparecido y que él era el único sobreviviente. Cuando preguntó a sus compañeros, ¿y el cochiloco? ¿Dónde está el cochiloco? Le dijeron, él también desapareció. No sabemos nada de él. Si te volvieras a ubicar ahorita en el momento en que los van bajando del camión y los van poniendo sobre el suelo y a ti también, ¿en qué lugar quedó el cochiloco? El cochiloco quedó en el primer lugar, desde allá para acá, el primerito que quedó. En ese rato él se le puso a un policía, él le decía que él no se iba a acostar. El chavo se les puso rígido y con todo respeto él, ahí sí se le puso agresivo, le dijo, ¿saben qué? Yo no me acuesto y no me acuesto. Fue cuando le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a acostar. Y fue cuando ahí lo golpearon. Fue cuando él tiene está rajado de aquí. El cochiloco también estaba consciente, nunca perdió el conocimiento cuando le pegaron. ¿Gritaban? No, nadie gritó. Nadie de mis compañeros gritó exactamente. Un compañero, el que me puso el paliacate en mi brazo, era el Botas, es el que estaba a mi lado, empezó a llorar. Empezó a llorar y decirme que qué es lo que íbamos a hacer, que por qué lo hacían. Yo le dije, tranquilo, compa, digo, ahorita vienen nuestros camaradas para sacarnos, no te preocupes, no te agüites, ya digo. ¿No tenías miedo de morir? De hecho, en el momento, sí. ¿Por qué? Porque dije, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar si me llevan? ¿O qué me van a hacer? Estoy baleado. Y ya después dije, lo que venga. Ya no tuve miedo después. Dije, lo que vaya a pasar, que pase de una vez. ¿Cochiloco en el suelo tirado decía algo? No, ya no escuché decir, Cochiloco ya no decía nada. ¿Y los otros muchachos? Tampoco. Todos estaban callados, acostados, ¿Por miedo? ¿Por qué se quedaron callados? por miedo. Fue por miedo, porque no, pues, si se movían, le disparaban. Si hacían algo o querían correr, le disparaban. De esos 38 personas que iban en el camión número 3, ¿cuántos sobrevivieron? Soy el único. Soy el único que está vivo en ese camión. Es importante que 10 años después de esos terribles sucesos, escuchemos la voz de los sobrevivientes. Solo así podemos entender realmente cuál fue la pesadilla que sufrieron esa noche y solo así podemos tratar de imaginar lo que sufrieron los 43 estudiantes desaparecidos. Después de que Fernando Marín fue llevado al hospital, cerca de las 10:30 de la noche, las patrullas en la calle Juan N. Álvarez desaparecieron. Simultáneamente, en ese momento se estaba llevando ya el ataque en el Palacio de Justicia contra otro de los autobuses Estrella de Oro, donde también desaparecieron todos los estudiantes. Gracias a la llamada hecha a la parca, cerca de las 11 de la noche, llegaron refuerzos de Ayotzinapa para ayudar a sus compañeros. En la calle Juan N. Álvarez empezaron a recolectar, a conservar algunas de las pruebas que habían quedado regadas por el piso y que no habían sido todavía protegidas por una cadena de custodia por las autoridades. Convocaron a una conferencia de prensa. Ahí llegaron periodistas de la localidad que ya habían escuchado sobre los ataques. Llegaron incluso elementos del CISEN. Había gente del gobierno que también estuvo presente durante los ataques. Y justo cuando estaban ahí en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez, llegó un nuevo ataque armado, un grupo armado que de manera organizada estuvo balaceando a los estudiantes para hacer que se dispersaran. Ahí hubo otra parte de la cacería humana. En medio de esa balacera fue que murieron Daniel Solís y Julio César. Pasadas las 9 de la mañana del 27 de septiembre, fue encontrado en las inmediaciones del C4 el cuerpo de otro estudiante, Julio César Mondragón. Su rostro había sido desollado. La historia de lo que pasó después es conocida en todo el mundo. El gobierno de Enrique Peña Nieto fabricó una verdad histórica para ocultar lo que realmente había sucedido. Empezaron las detenciones de algunas personas acusados de ser integrantes de una pequeña banda criminal llamada Guerreros Unidos, y a través de torturas infames, incluso sexuales, se les obligó
a contar una historia de hechos que en realidad no ocurrieron. Según esa versión, el único responsable principal de todos estos hechos habría sido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Los 43 estudiantes habrían sido llevados a la base de operaciones de la Policía Municipal en Iguala, y de ahí los 43 habrían sido llevados a el municipio de Cocula, que es un municipio aledaño. Habrían sido entregados a 3-4 integrantes supuestos del grupo de Guerreros Unidos, y estos habrían asesinado y quemado esa misma noche en un basurero de Cocula a los 43 estudiantes, supuestamente con leña y llantas. El problema es que toda esa noche había llovido, por lo que esta versión es absolutamente imposible de que hubiera ocurrido así, además de que hubo todo un grupo de expertos que ya desechó que los hechos hubieran ocurrido de esa manera. Para cerrar el caso, el gobierno de México sembró los restos del estudiante Alexander Mora en el río de Cocula. Con esto pretendían dar un carpetazo y dar por resuelto el caso. Cuarta parte. La investigación periodística. En diciembre de 2014, publiqué en la revista Proceso la primera parte de mi investigación periodística, llamada La verdadera noche de Iguala, la historia no oficial. En base a entrevistas, documentos, videos a los que había tenido acceso, pude probar que era falsa esa versión dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pude demostrar que el ejército mexicano y la Policía Federal habían jugado un papel crucial en aquella pesadilla, en aquella noche infernal que habían sufrido los estudiantes. Toda la seguridad de Iguala estaba concentrada en un lugar llamado el C4, que era un centro de mando y control. De acuerdo a testigos de los hechos, quien tenía mando en ese centro de control era el ejército mexicano. Cualquier decisión de mandar a policías municipales, a policías estatales o a policías federales a la calle venía directamente de ese C4. Y eran los militares los que esa noche estaban controlando las cámaras de seguridad. Si alguien supo lo que estaba pasando, eran los militares. Pero además tuve información de testigos directos que vieron a militares circulando en las calles de Iguala en las horas donde estaba ocurriendo la persecución, los ataques y la desaparición de los estudiantes. Fui la primera en documentar que en esa noche de Iguala, del 27 Batallón de Infantería, salieron 2 pelotones de al menos 30 integrantes cada uno por órdenes del coronel Pérez Rodríguez. Pude probar, no solo con testimonios de los estudiantes, sino con documentos, que efectivamente el ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal habían estado monitoreando y siguiendo a los estudiantes desde las 6 de la tarde, es decir, al menos 3 horas antes de que comenzaran los ataques. Es fundamental decir que al final de esa noche, de los 5 autobuses, solo desaparecieron estudiantes que venían en 2 de ellos. En los 2 autobuses que salieron de Ayotzinapa esa tarde. Los 2 autobuses que todo el tiempo fueron monitoreados por el ejército. El autobús 1568 y el autobús 1531. En uno de ellos viajaba el Cochiloco y Fernando Marín. El 25 de mayo de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña, hubo un evento que se organizó en Iguala Guerrero, donde fueron invitados familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Ahí el presidente comenzó como mago a hacer promesas que sacaba de su chistera. Una de esas promesas fue que en su gobierno, sin duda alguna, sería resuelto el caso de los estudiantes y que habría justicia. Aquí quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento, va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa, prometió López Obrador ante los
familiares de los 43 estudiantes, en su tercer intento por llegar al poder. Oportunista, usó a las familias de los normalistas que portaban los carteles con las fotografías de sus hijos como decoración del templete. Usó su dolor y desesperación para conseguir votos. Se va a crear la Comisión de la Verdad, pero la conducción, la dirección de ese proceso de búsqueda y del conocimiento de lo que sucedió, de saber toda la verdad, va a estar a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, porque el que no la debe, no la teme. No tenemos nada que ocultar y queremos que vengan los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, aseguró. Nada de sospecha. Justicia. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. 10 años después de los hechos de Ayotzinapa, estamos viendo cuál es la justicia, cuál es el concepto de justicia de Andrés Manuel López Obrador. La impunidad, el encubrimiento. Efectivamente, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa llegó más lejos en el hallazgo de los hechos. Gracias a la colaboración de testigos, a quienes se les dieron beneficios en el marco de la legalidad, como Gildardo López Astudillo, acusado de ser uno de los líderes del grupo criminal de Guerreros Unidos, se supo que algunos restos de los estudiantes fueron abandonados en otro punto de Cocula y no donde decía la PGR de Enrique Peña Nieto que habían sido quemados todos los estudiantes. Así, pudieron encontrar los restos de otros 2 normalistas desaparecidos, de Cristian Alfonso Telumbre y Yoshivani Guerrero, en un lugar conocido como la Barranca de la Carnicería. Durante la investigación de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas y varios integrantes de su equipo fueron espiados para sabotear sus indagatorias. Alejandro Encinas se enfrentó con diferentes partes del poder. Reveló que Omar García Harfuch, que entonces era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y uno de los hombres más cercanos a la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum, no solo había sido jefe de la Policía Federal cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa, sino que además había sido parte del equipo que se encargó de fabricar la falsa verdad histórica. Las cosas empeoraron cuando Encinas empezó a apuntar directamente a diferentes mandos del ejército mexicano por haber sido también cómplices de los hechos. Fue ahí, en ese punto, cuando terminó la voluntad de Andrés Manuel López Obrador de encontrar la verdad en el caso Ayotzinapa. Encinas renunció a su cargo. El fiscal especial Omar Gómez Trejo también. Las pocas detenciones de militares, como la del coronel Pérez Rodríguez, se echaron para atrás. Defendido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en julio de 2024, logró que su proceso lo lleve en libertad. Ese mismo mes de julio de 2024, López Obrador escribió su vergonzoso informe, donde prácticamente asumiéndose como investigador, Ministerio Público y juez, determinó que el ejército mexicano no había participado y los exoneró, pese a la montaña de pruebas que hay en contra de esa corporación. Y justo esta semana, como colofón de esta historia de impunidad y de protección al ejército, la Guardia Nacional, que debería ser una policía civil, está formalmente en manos del ejército. Es decir, en vez de que López Obrador llamara realmente a cuentas al ejército y así poder saber realmente cada detalle de lo que ocurrió con los estudiantes y en todo caso poder entregar a los padres de familia al menos sus cuerpos o lo que quede de ellos, lo que se ha hecho es enterrar de manera más profunda la verdad. Y con la verdad, la justicia. Las consecuencias de esa impunidad las sufriremos por muchos años todavía. Omar García Harfuch, quien participó en la creación de la falsa verdad histórica y quien fue jefe de la Policía Federal cuando todos esos hechos ocurrieron en Iguala, va a ser el próximo secretario de Seguridad Pública Federal en todo el país. Es uno de los funcionarios más cercanos
a Claudia Sheinbaum y podemos imaginar la cantidad de poder que seguirá acumulando. Esta situación hará todavía mucho más lejana la posibilidad de poder encontrar, de la manera que sea, a los estudiantes desaparecidos. Última parte. ¿Qué pasó esa noche? En este 10º aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, por primera vez voy a dar a conocer un testimonio de alguien que estuvo presente y dice saber lo que ocurrió con los estudiantes esa noche y días después. Doy a conocer esta información sensible, cruda, cruel, porque se concatena con resultados obtenidos con información divulgada por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, porque se concatena con las investigaciones que hizo el grupo de expertos independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve acceso a este testimonio como parte de mis investigaciones en los últimos 9 años. La información que van a escuchar es una información difícil de digerir, humanamente imposible de aceptar. Pero espero que esto pueda dar claridad a los ciudadanos y a las víctimas de lo que realmente sucedió esa noche, del nivel de brutalidad que existe en nuestro país, de cómo este narcosistema lo erosiona todo y cómo cualquiera de nosotros puede ser su próxima víctima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Esta noche, el 27 de septiembre del año 2014, nosotros estábamos en un punto de reunión, voy a decir una casa de seguridad. En ese momento sonó mi celular. Era mi jefe, alias se nos habían metido unos contrarios del cártel de los Rojos. La información que nos dio dijo que venían en unos camiones donde venían unos estudiantes y que ahí venían unas personas de la contra, del otro cártel, que fuéramos a checar qué pasaba y que los identificáramos. En ese momento nos fuimos a la ubicación que nos pasaron. De un momento para otro todo se salió de control, porque en unos camiones venían una mercancía del señor, del jefe de nosotros, del mero, del bueno. Entonces se nos juntaron dos situaciones en este momento. Ahí venían los infiltrados, pero en otros camiones venía la mercancía del señor. Entonces la orden del señor fue que su mercancía no se perdiera, él no la quería perder. Entonces a mí el negro me dio indicaciones, dijo que fuéramos al lugar, les diéramos el correctivo y recuperar la mercancía del patrón. Ya los pinches infiltrados, ahorita los agarramos, o agarramos pareja, pero me valió madre porque andaban infiltrados, soldados, en la bola con los estudiantes. Cuando la policía y nosotros vimos gente armada, empezamos a tirar, pero no sabíamos que era gente del gobierno. Y pues empezó el corredero, la balacera, le tirábamos a quien corría sin saber quién era. Como te digo, fue algo que se salió de control. En los expedientes a los que tuve acceso, existen peritajes que se hicieron a las patrullas de la policía municipal que participaron en los hechos. Incluso las patrullas tenían orificios, perforaciones de disparos, aunque no se dilucidó a qué calibre pertenecían. Está comprobado que los estudiantes esa noche no llevaban armas. Y está comprobado que no existe ningún tipo de perforación en el autobús que salga de adentro hacia afuera. La única arma que esa noche llevaban los estudiantes para defenderse de ese ataque armado eran piedras que se encontraron en el camino. Algunas de ellas se quedaron todavía dentro de los autobuses.
Varios estudiantes, no solo Fernando Marín, sino otros, hablan de que en el camino de la persecución ocurrida en la calle Juan N. Álvarez, algunos estudiantes bajaban y subían de los autobuses. En ese momento, de acuerdo a las declaraciones de los militares y testigos directos, había al menos un militar confeso vestido de civil en la misma calle siguiendo a los estudiantes. Vecinos de esta zona de Iguala, de la calle Juan N. Álvarez, a los que entrevisté, hablaron de que cuando empezaron los disparos, había un grupo que parecía de militares persiguiendo a los estudiantes por la calle Juan N. Álvarez. Lo que este testigo está narrando podría ser la explicación de por qué hubo un fuego cruzado. Es decir, por una parte, por la entrada de la calle Juan N. Álvarez del lado del periférico, había un grupo armado y por la parte trasera venían persiguiendo militares vestidos de civil a los estudiantes. Son ellos a quien aparentemente estos criminales junto con la policía municipal piensa que son estudiantes armados cuando en realidad eran los militares vestidos de civil. Cuando nos avisaron que ya era tarde, ya habíamos tumbado a varios soldados civiles, pero como te digo, fue todo algo que se salió de control. Ahí quedaron varios tirados y a varios los empezamos a levantar en patrullas y carros particulares. La droga se recuperó, la droga del jefe, la que iba en los camiones, cuando se recupera, les da la orden de darle piso a toda esa gente. El negro nos la da a nosotros. El jefe se la dio al negro y el jefe nos habló y nos dio esa orden: darle piso a todos los que estaban ahí. Nos habló y nos dio esa orden: darle piso a todos los que estaban ahí. Nos coordinamos con la policía municipal, lo que eran federales y soldados, para repartir los paquetes y empezar a matar en grupos. Algunos ya iban muertos, unos ya iban moribundos. En varias casas de seguridad que tengo conocimientos de sus ubicaciones, a otros en el cuartel, a otros en casas, para después llevarlos al cañón del Sopilote y ahí terminar con el trabajo. El cañón del Sopilote, al que se refiere el testigo, es una barranca inhóspita que está cercana a una mina ubicada en las inmediaciones de Mezcala. La madrugada del 27 de septiembre, en esa parte de la carretera, en el punto de Mezcala, hubo un narcobloqueo, un bloqueo criminal. Esto está sentado en los expedientes. Podría ser este bloqueo lo que hubiera permitido que algunos de estos criminales pudieran llevar a algunos de los estudiantes ahí al cañón de Sopilote para aniquilarlos. Los cortamos en pedazos, pero no quemados. Ahí en ese lugar también hacían pagos sicarios, halcones, encargados, tanto como policías municipales, ministeriales, federales y un general del ejército con el que teníamos contacto. En esto participamos mucha gente, algunos claves están encerrados, otros libres, pero aquí lo que veo es saber dónde están los restos de los chavos. Así como te lo cuento, así pasaron las cosas. Sabes, amigo, esto no tiene mucho pedo, solo fue algo que se salió de control. Todo fue rápido, pero se hizo un problema muy grande. En un momento se dijo que soltarían a los chavos, pero como te dije antes, la orden del jefe, de nuestro jefe, del mero mero, fue que le diéramos piso a todos los huercos para que se les quitara lo pendejo y pues se hizo lo que ya te conté. Tarde o temprano cada uno de nosotros va a caer. Los que estamos libres, ya ves, yo estoy aquí esperando a que me den piso. O sea, pero de un problema se nos juntó otro, se hizo algo grande. Si por nosotros hubiera sido, hubiéramos dejado ir a los chavos. Pero el jefe tampoco quería que se anduviera ahí divulgando lo que pasó, porque tanto los chavos como los contrarios, los civiles que andaban ahí de soldados,
vieron la mercancía, vieron por lo que íbamos. Y pues la primera orden del jefe fue darle pues piso a todos. No quería que se anduviera divulgando nada más de esto por ahí. Que anduvieran ahí de lenguas largas y pues es lo que tuvimos que hacer. Y pues nada más eso fue lo que pasó. Los militares dispararon esa noche. Los militares sí dispararon contra la gente, contra toda la gente que estaba en los camiones, contra todos. ¿Los militares iban uniformados? Sí, los que llegaron a darnos apoyo, sí, ellos iban uniformados. ¿Y los que iban de civiles? ¿Esos Sí. iban de civiles? Sí, los que estaban con los que disparamos iban de civiles. Ellos eran los infiltrados que estaban ahí en los camiones. ¿En qué calle estabas tú cuando ocurrieron las balaceras? Yo en ese momento, cuando comenzaron a disparar, me encontraba en la calle de Galeana. Lo que me llama la atención de este testigo es que habla de un enfrentamiento armado que ni siquiera está en los expedientes, sino que son hechos que les consta solo a los vecinos que estuvieron ahí y que me narraron de esto, donde los disparos habrían comenzado en lo que era la calle de Galeana y Emiliano Zapata. La calle de Galeana es la que después se convierte en Juan N. Álvarez. Lo que quiero decir es que lo que dice el testigo coincide con lo que me dijeron los vecinos de ese lugar. ¿Quién estaba contigo? Apodos, nombres, ¿no? ¿Te sabes los nombres? No, ¿Apodos? no. En ese momento mis compañeros estaban ahí conmigo. Estaba la rana, el caballo y el flaco, así es como los apodan. ¿A qué cuartel llevaron a unos estudiantes? ¿Al de la policía municipal, al de la policía federal o al cuartel del ejército? No, a los estudiantes nos los llevamos al cuartel de los soldados, el batallón, al 27 batallón creo que sí. Ok. ¿Conoces a una persona que le dicen el caminante? El caminante, sí, el caminante. El caminante, sí, se llama Federico. Ok. ¿Lo has visto? ¿A él lo has visto? O sea, la foto que te enseñé ayer sí es el que te enseñé. Sí. Conclusión. El jefe, el mero, al que se refiere el testigo, todo indica que es Martín Villegas Navarrete, alias El Elegante, un importante narcotraficante que operaba en ese momento en esa zona. Había sido miembro del grupo del cártel de los Beltrán Leiva y cuando muere Arturo Beltrán Leiva, él decide hacer su propia, dijéramos, célula grupo criminal. Yo hablé directamente con Villegas Navarrete en septiembre de 2016. Lo fui a ver al reclusorio norte donde estaba encerrado. Su celda, más que un lugar de castigo, parecía una suite de lujo. El narcotraficante apodado El Elegante estaba limpio, perfumado y vestido de color reglamentario beige, pero no tenía uniforme de recluso, sino ropa de marca. Era alto, de piel moreno oscuro, y se veía que se estaba ejercitando. Parecía un sujeto tranquilo, como otros capos a quienes he entrevistado. A través de un conocido de Villegas Navarrete, es que supe que este fue el capo que estuvo involucrado directamente en los hechos ocurridos en Iguala. De acuerdo a lo dicho por Villegas Navarrete a mi informante, esa noche, en 2 de los 5 autobuses, había un importante cargamento de drogas que era de su propiedad y que tenía un valor de al menos $2 millones. Habría sido él quien llamó al coronel del 27 Batallón de Infantería para que a como diera lugar recuperaran ese cargamento. Villegas Navarrete y otros asociados suyos pagaban millonarios sobornos
y habían creado una amplia red de complicidad en todo ese territorio que incluía a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, a la Policía Federal y al Ejército Mexicano. Fue así como comenzó esta persecución a los estudiantes de Iguala. De acuerdo a esa versión de Villegas Navarrete, él no habría ordenado la desaparición de los estudiantes, sino que ese había sido una decisión tomada de último momento por autoridades y algunos sicarios que habían participado en el ataque. El crudo testimonio que acabamos de escuchar coincide con la versión dada por Villegas Navarrete. Solo que de acuerdo a este testigo, Villegas Navarrete sí habría dado la orden para desaparecer a los estudiantes. Cuando hablé con Villegas Navarrete en el reclusorio, le pregunté sobre los hechos en Iguala. Él conocía prácticamente a todos los personajes involucrados. Por ejemplo, conocía a los hermanos Casarrubia. De acuerdo a su dicho, Mario Casarrubias estaba efectivamente directamente involucrado con un grupo criminal que estaba asociado al suyo. Particularmente me llamó la atención que Villegas Navarrete quería deslindar a toda costa de todos los hechos ocurridos a un amigo suyo muy cercano, de acuerdo a su propio dicho, Federico Figueroa. Federico Figueroa es hermano del difunto cantante Joan Sebastián. Oficialmente se encarga de organizar palenques y ese tipo de eventos. Extraoficialmente se dedica al tráfico de drogas. Cuando ocurrieron los hechos de Iguala, a las pocas semanas hubo narcomantas donde se responsabilizaba a Figueroa de haber sido parte del grupo criminal responsable de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones oficiales del caso de Ayotzinapa, la figura de Federico Figueroa en realidad nunca ha sido investigada a fondo. Sentada en la celda de Villegas Navarrete, yo intentaba aproximarme más a la pregunta de si él había ordenado directamente el ataque, pero cada vez que lo hacía, él se ponía muy tenso. En una de mis preguntas, tajante me respondió que la gente que sabe mucho se muere. Yo sabía que si insistía en la pregunta, no iba a salir del reclusorio. Además, no quería causar ningún problema a las personas que me habían ayudado a contactarla. Después de lo que pasó en Ayotzinapa, Villegas Navarrete permaneció impune. Fue después de que él comenzó a comentar lo que había sucedido que fue detenido en 2015. En 2018, antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto, Villegas fue extraditado a Estados Unidos. Ahora ahí, al menos está a salvo y podría colaborar con el gobierno de Estados Unidos si es que a este le interesa cooperar para esclarecer el caso de Ayotzinapa. Villegas Navarrete ya fue sentenciado por tráfico de drogas en Atlanta, Georgia. De acuerdo a 2 testigos y participantes directos, patrón, el jefe, el mero mero, era Martín Villegas Navarrete. Y una persona clave en los hechos que ocurrieron, con el seudónimo del Caminante, con el que estuvieron hablando policías involucrados en la desaparición de los estudiantes, todo indica que sería Federico Figueroa. Otro personaje en esta historia criminal es un sujeto apodado El Negro. De acuerdo a los documentos de la Corte Federal en Atlanta, Georgia, Villegas Navarrete tiene un hermano llamado Manolo Villegas Navarrete, y su apodo es justamente El Negro. Fue arrestado por la DEA en Laredo, Texas, en noviembre de 2017 y se declaró culpable de narcotráfico en la corte. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está por concluir y deja un legado de impunidad en el caso Ayotzinapa. Hay una pregunta colectiva que tenemos que formularnos. ¿Por qué un caso como este, un crimen de esta magnitud, que no ocurrió en el sexenio de López Obrador, por qué estaría interesado en continuar con el encubrimiento? La respuesta para mí está en el Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa Nacional.
López Obrador fundó su gobierno en la militarización. López Obrador, como ningún otro presidente de México, le ha dado poder al ejército mexicano. Utilizó al ejército como columna fundamental de su gobierno y no estaba dispuesto a romper con ellos. Tras 9 años de investigación periodística, aún tengo la esperanza de que toda la verdad podrá salir a la luz y que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al menos tendrán el consuelo de la justicia. Eso no solo depende de ellos, también depende de nosotros. Los 43 estudiantes no son solo sus hijos, son los hijos de todos, son los hijos de México. Claudia Sheinbaum, que tomará posesión como presidenta de la República el 1 de octubre, tiene un enorme peso de responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo podrá conciliar su promesa a los padres de familia de resolver el caso Ayotzinapa si tiene como secretario de Seguridad Pública Federal a uno de los principales cómplices, Omar García Harfuch? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.